la historia que llevas es también mía, mi manera es nuestra, es nuestra, es mía, mi manera. Este es el podcast La Mejor Ruta, dibujando mejores rutas para las venezolanas en condiciones de movilidad humana. En esta serie de podcasts conversaremos sobre y con las venezolanas que han partido o quieren partir de su país, los motivos que las mueven, los peligros que pueden conseguir en el camino y las precauciones que pueden tomar para evadirlos. Todo para dibujar la mejor ruta. Les habla Verónica Mesa y en el capítulo de hoy hablaremos de las violencias basadas en género y la corrupción a la que se pueden exponer las venezolanas en condiciones de movilidad. Más que una historia de terror, queremos mostrar la realidad de los caminos y servir como una pequeña guía para aprender a reconocer y sortear los obstáculos que se presentan en el tránsito. ¿Por qué hablamos de violencia basada en género? Porque las mujeres y cuerpos feminizados, como las adolescentes, niñas y personas LGBTIQ+, son vulneradas debido a patrones que cosifican sus cuerpos. A esto se le suma la xenofobia y los imaginarios que objetivan sexualmente a las venezolanas. Ahora, ¿cómo metemos la corrupción en todo esto? La corrupción es el abuso de poder, un abuso que se comete para obtener un beneficio personal o beneficiar a otra persona. La corrupción se cuela en las altas y en las bajas esferas del poder, afectando desde los presupuestos nacionales y locales hasta los trámites cotidianos. La violencia basada en género y la corrupción son una mezcla muy peligrosa para las venezolanas en movilidad humana, porque cuando los procesos que deberían ser habituales, como desplazarte en transporte público o obtener tu identificación, se dificultan, eso nos convierte en personas más vulnerables. En los últimos 3 años, obtener documentos de identidad como la cédula, pero particularmente el pasaporte o la prórroga del mismo, se ha convertido en una pesadilla para los y las venezolanas. Aunque en teoría, el trámite para el pasaporte puede hacerse en la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, o por internet, los documentos pueden tardar meses en ser expedidos y el retraso lo justifican frecuentemente con la falta de material para elaborarlos. A pesar de ello, la duración de los pasaportes venezolanos se mantiene de 5 años, extensibles por 2 años más, aplicando y pagando una prórroga. La intermitencia y la lentitud en el servicio hacen que florezca la corrupción. Para muchas, el poder pagar a una persona para acelerar el proceso, lo que en Venezuela se conoce como un gestor, puede ser la diferencia entre una migración en una situación administrativa regular o irregular. Muchas otras no tienen esta opción. En el 2017 fue cuando se me venció el pasaporte en sí. Entonces tenía como todas esas dudas de qué voy a hacer. Estaba aquí en Colombia. Para poder tramitar el pasaporte yo intenté una vez pagando, creo que eran $100 en aquel entonces. Pagué $100 por internet para que me llegara el pasaporte, una prórroga, que también durante ese momento había salido estas prórrogas, que son los stickers que le pegan al pasaporte. Entonces, pues yo estaba pensando como que, va a ser como más rápido, se va a agilizar tal vez más, no sé qué. Estaba equivocada. Entonces pedí esta prórroga en el 2017 y nada, que me parecía absolutamente nada en el sistema, no me llegaban mensajes, no me llegó ni un correo como que, hey, pagaste, qué bien, no, nada. Iba al consulado constantemente en aquel entonces cuando estaba en el consulado funcionando y ahorita está lleno de montes. Fui al consulado y me decían, no apareces en el sistema, y yo, pero ¿cómo va a ser si yo pagué y tengo aquí este recibo, qué tal? No apareces en el sistema, tienes que contactarte con el SAIME por este correo. En ese correo nunca me contestaron, o sea, yo envié miles de correos, primero muy educados y ya al final con unas mayúsculas pidiendo auxilio, que qué está pasando, y nunca me contestaron. Entonces, pues nada, yo dije, bueno, intentemos una segunda vez a ver si ya me aparece por lo menos el pago.
pagué $100 otra vez y lo mismo, el mismo cuento. Iba al consulado, no aparece el sistema, otra vez tienes que comunicarte. Y yo, pero ¿por qué no me dan más alternativas? Porque no, o sea, en ese estúpido correo no me contestan absolutamente nada. Y que no podemos hacer nada. Le volví a regalar dinero. Entonces, pues nada. Dentro del país, las autoridades están al tanto de todas las dificultades que sufren las mujeres en condición de movilidad y se aprovechan de las irregularidades en los procesos para pedirles requisitos o documentos difíciles de obtener para luego someterlas a su voluntad. Desde Fundaredes denuncian cómo, cerca de las fronteras de Apure, Táchira y Zulia, se ha documentado que las alcabalas o puntos de control, los cuerpos oficiales, la Guardia Nacional y el Ejército exigen a las personas en situación de movilidad la prueba PCR con resultado negativo del COVID-19 para dejarles pasar. Si las personas no poseen la prueba, los oficiales les piden pagos en dólares o cualquier pertenencia, y a las mujeres se les exige pagar con cuerpo. Qué preocupante que para algunas las alcabalas no lleguen a ser un refugio, sino un lugar de peligro. Fuera del país, los oficiales de policía e inmigración abusan de su poder, caen en la xenofobia y en ocasiones violan tajantemente la ley al someter a las venezolanas a todo tipo de vejámenes, en especial si se encuentran en situación administrativa irregular. Esta semana en Alerta Beneco. Pero a nosotros también tuvimos una mala experiencia en el aeropuerto de Barranquilla, donde lamentablemente el trato por parte de Migración de Colombia es terrible con los venezolanos. O sea, desde que uno llega no hay información, te tratan con desprecio, esa es la palabra, con prepotencia. Cuando llegué a la cola, que era interminable para pasar por Migración de Colombia, de verdad la desorganización, el trato, o sea, ver cómo había varias señoras en silla de ruedas que no permitían que sus acompañantes pasaran por la fila de prioridad. Entonces pasaban ellas solas y se quedaban los acompañantes atrás. Eso hizo que gente perdiera el vuelo, que gente se fuera sola, que la gente se desesperara, que la gente tuviese ataques de pánico. Y bueno, yo entre esas me quedé, yo tuve que quedarme porque perdí el vuelo por esa cola larga sin explicación, porque lo que hacían era preguntar, porque la situación era que nosotros entramos a Colombia sin sellar el pasaporte y teníamos que hacer una declaración en Inmigración Colombia y ellos te levantan una investigación y te sellan el pasaporte. Eso es algo que esos son unos minutos y uno sabe cuando un funcionario está haciendo algo para retardar o cuando un funcionario está siendo expedito. Y bueno, lamentablemente ellos estuviesen cobrando por algún lado, porque estuviesen molestos por la situación, lo que sea que sean las razones, ellos hicieron que nosotros perdiéramos el vuelo. Recordemos que, como hablamos en el episodio pasado, estas violencias y desigualdades no se experimentan de igual manera por todas las mujeres y cuerpos feminizados. Un informe realizado por 14 organizaciones de la sociedad civil en Colombia relata el incremento de la violencia policial contra los y las venezolanas LGBTIQ+, quienes se enfrentan a una doble discriminación por su nacionalidad y por sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Estas prácticas violentas por parte de la policía se vuelven obstáculos en la garantía de sus derechos al trabajo, a la educación y a la salud, además de su derecho a la libre circulación y a una vida libre de violencias. Otro de los obstáculos para combatir estos abusos es que, aunque se recaben testimonios, es difícil que estos logren constituir una denuncia formal, pues las chicas tienen miedo de sufrir represalias por los oficiales o ser deportadas. Incluso, en el caso de las agencias u organizaciones no gubernamentales, estas no denuncian formalmente ni suelen anexarse a comunicados colectivos porque temen que los gobiernos les retiren el permiso de operar en terreno. En el marco de la pandemia del COVID-19, la estigmatización y discriminación contra las venezolanas se intensifica, al considerarlas como portadoras de la enfermedad. También se ven afectados sus puestos de trabajo para aquellas empleadas y las que están en la economía informal han visto disminuir o desaparecer casi por completo sus ingresos. De acuerdo con Proyecto Migración Venezuela, desde el inicio de la pandemia en Colombia, los índices de trabajo remunerado de migrantes venezolanas han descendido en un 35%.
por lo que las mujeres quedan expuestas a mayores riesgos en el ámbito laboral, a ser explotadas o a caer en sistemas de esclavitud doméstica. A ella le conviene tenernos aquí porque nosotras aceptamos unas cosas que las colombianas no. Ella nos paga menos porcentaje porque dice que nosotros somos ilegales y la podemos meter en un problema. Pero ella abusa, siempre nos pide que nos quedemos hasta más tarde o que vengamos en nuestro día libre. Pero a las colombianas no les pide, solo a nosotras. ¿Y qué vamos a hacer? Venimos. Además de la paralización de actividades económicas y comerciales, la pandemia ha significado el cese casi por completo de actividades escolares en Venezuela y en la región. Esta situación agudiza problemas ya existentes para las niñas y adolescentes, favorece el aumento del abuso sexual infantil y la captación por redes de trata o grupos armados al margen de la ley. Peor aún, las medidas para frenar el contagio generan incluso más obstáculos de los usuales para identificar a las víctimas de violencias basadas en género. Los recursos normalmente empleados para prevenir, detectar y atender mujeres y cuerpos feminizados en situación de violencia han sido desviados para enfrentar la pandemia del COVID. Ahora sí, hablemos de las violencias. Voy a tratar de caracterizar cada una de las violencias que podemos sufrir en la ruta, no para hacernos sufrir más, sino para que aprendamos a reconocerlas. Muchas veces sufrimos violencias que tenemos tan internalizadas que no las leemos como tales. Son tan cotidianas para nosotras que parecen no ser violencia, pero lo son. Es importante que aprendamos a reconocerlas y a nombrarlas, porque lo que no se nombra es como si no existiera. Aunque voy a tratar de caracterizar cada violencia de una forma particular, tenemos que saber que en ocasiones la línea entre estas violencias se vuelve difusa, porque suelen suceder de una manera o bien escalada, o se configuran varios tipos de violencia al mismo tiempo. Por ejemplo, el acoso sexual puede escalar a una agresión sexual o a una violación. También, un escenario de violencia intrafamiliar o violencia doméstica se puede conjugar o suceder al mismo tiempo que una situación de trata o explotación sexual. Comencemos con el acoso sexual. El acoso sexual es una forma de violencia que puede suceder con o sin contacto físico, en la forma de miradas sugerentes, acechos, comentarios sexuales, la exposición de órganos sexuales, pero también los tocamientos, pellizcos y otras conductas de índole similar. Como ya hemos hablado, fuera del país, las venezolanas son cuerpos, o cuerpas, marcadas por el estigma de su sensualidad. Una vez una chica es identificada como venezolana, es más probable que reciba acoso sexual. Dentro del país, las venezolanas que están en movilidad interna sufren acoso sexual por parte de los conductores cuando piden la cola, que es como en Venezuela nos referimos a pedir el aventón o a pedir que alguien nos lleve. Estos conductores, aprovechándose de la situación, suelen insinuarse a las chicas que recogen y a tocarlas de una forma indebida. La movilidad dentro de Venezuela es peligrosa porque casi no hay transporte público. Muchas veces las mujeres para poder trasladarse dentro del país tienen que pedir cola. Esto significa pedir a conocidos y hasta desconocidos que las lleven de un sitio a otro. Las van acercando hasta donde los conductores puedan y así van avanzando a su destino. Duermen en casas de personas conocidas, en plazas, se quedan en alcabalas y luego siguen con su viaje. Todo lo que yo había escuchado, los testimonios de la gente que había salido de Venezuela recientemente, que habían viajado solamente hasta Caracas, habían tenido muchos inconvenientes, muchos tropiezos, muchas situaciones bastante delicadas de violación de derechos contra las personas que viajan dentro del interior del país para moverse a los diferentes estados o para ir a Maiquetía a viajar por avión. Entre las violencias a las que podemos estar sujetas está el abuso sexual. El abuso sexual es cuando una o más personas se imponen sobre ti para limitar tu libertad sexual sin que realmente puedas oponerte, consentir o decir que sí. Lo que distingue el abuso de otros tipos de violencia sexual es que este no implica el uso de la violencia física, sino que más bien el abusador se va a aprovechar de una condición de superioridad, una condición de autoridad, una condición de poder que tiene sobre ti, o más bien se aprovecha de alguna desventaja en la que tú te encuentres para lograr sus objetivos. Entre los actos que pueden componer un abuso sexual están los toqueteos, las masturbaciones, forzar a alguien a mostrar partes de su cuerpo o a observar actividades sexuales. Si alguna persona que se encuentra en una condición de poder sobre ti, como por ejemplo un policía en la calle o un miembro de tu familia mayor que tú, se comporta contigo de manera sexual, esto es un abuso sexual. Todo el mundo sabe perfectamente que preferimos morir que volver a Venezuela
o perder el trabajo que tenemos fuera. La situación de vulnerabilidad es tal que no es coincidencia lo que le ha pasado a muchas conocidas venezolanas. Muchísimo acoso y abuso sexual. ¿Es sexo con el empleador o estás fuera? Estos testimonios nos dejan ver que la dificultad para obtener la documentación requerida, además de la necesidad de un ingreso y el temor de volver o de quedarse en Venezuela, se conjugan para hacer a las venezolanas más vulnerables. Hablamos de las violencias desde quienes las viven, no para hacerlas sufrir más, sino para traer su historia. Narrarnos nos ayuda a sanar. Narrarnos nos hace ver que no son casos aislados, pasa mucho más de lo que pensamos. Eso es todo por hoy. En nuestro próximo capítulo seguiremos hablando de las violencias y qué hacer ante ellas. En la descripción de este episodio dejamos un link para que puedan revisar a dónde comunicarse si están siendo víctimas de violencia dentro o fuera de Venezuela. Gracias por escucharnos hasta el final y por querer dibujar juntas la mejor ruta. Es nuestra, es nuestra, es nuestra, es mía, mi manera.